Hola chicos, el tema que vamos a tratar en esta sesión tiene que ver con la guerra civil que ocurrió en Chile en el año 1829 y el año 1830 y las consecuencias que trajo este, digamos, este conflicto bélico en la organización de de nuestro país, que recordemos era un país recién nacido, todavía no tenía ni siquiera 20 años de independiente, por lo tanto todavía estaba en una búsqueda de una organización que tuviera ya un sentido más permanente, y ese sentido lo encuentra posterior a esta guerra civil, como les decía, que ocurrió entre 1829 y 1830. ¿Ya? Recordemos que cuando hablamos de guerra civil estamos hablando de una guerra que ocurre entre dos bandos de personas que son del mismo país. Ya, esa es la definición de una guerra civil. ¿Ya? Eh, para ir recordando un poquito lo que tratamos en la sesión anterior, Chile estaba buscando su forma de organización, ya en este periodo que podemos llamar de organización, de anarquía, de ensayos constitucionales, y llegamos a una constitución que era de carácter liberal, pipiola, ¿ya? Que es la constitución de 1828, ¿ya? Recordando un poquito, esta constitución era una constitución que buscaba fortalecer ciertas libertades, ciertos derechos, estableciendo un derecho igualitario entre la aristocracia. Sí, hay que recordar que estamos en un país que en ese momento era altamente elitista, donde los derechos estaban reservados a un grupo aristocrático pequeño, ¿ya? Pero establecía ciertas libertades públicas y derechos a este grupo político, aristócrata, ¿ya? También buscaba que el poder ejecutivo no tuviera tanto poder como acostumbraba tener en la, digamos, en la tradición de Chile. Primero la tradición española, donde el gobernador del país tenía un poder casi incuestionable, y posteriormente en buena parte de los gobiernos que siguieron a la independencia de Chile, sobre todo Bernardo Higgins, ya también habían sido gobiernos de mucho poder y con una poca injerencia del poder legislativo, del Congreso, ¿ya? Entonces la Constitución del año 28 buscaba en parte lograr que el Congreso tuviera más poder y el poder ejecutivo no fuera tan fuerte, ¿ya? Es- Bajo esta nueva Constitución se establece las elecciones del año 1829, las elecciones presidenciales. Esas elecciones presidenciales, según la Constitución, establecían que la primera mayoría de votos era electo como presidente y el Congreso debía elegir entre los candidatos siguientes, entre las dos mayorías siguientes, quién iba a ser el vicepresidente, ya que se establecía la figura de presidente y de vicepresidente. Y esa elección del vicepresidente la debía hacer el Congreso, ¿ya? El ganador de estas elecciones es un liberal, ahí hay que poner ojo en ese punto, un pipiolo que se llamaba Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Francisco Antonio Pinto obtiene la primera mayoría de las elecciones y por lo tanto incuestionablemente había sido electo como presidente. El problema no es ese, el problema no es que Pinto haya sido electo como presidente, ¿ya? Sino que el problema venía en la elección del vicepresidente. Tanto Francisco Ruiz Tagle, como José Joaquín Prieto eran pelucones, por lo tanto eran conservadores. ¿Ya? Y el Congreso, la mayor cantidad de las personas del Congreso eran liberales, ya pipiolos. Y por lo tanto, en lugar de elegir a uno de estos dos conservadores, pelucones, eligen al candidato que había obtenido el cuarto lugar en los votos, que fue José Joaquín Vicuña. Y ahí viene el problema, porque la Constitución establecía que tenía que ser electo entre las dos mayorías siguientes del presidente, ¿ya? Por lo tanto, los pelucones cuestionan, cuestionan las elecciones no por quién es electo presidente, sino por quién fue electo vicepresidente, ¿ya?
Y esto hace que pipiolos y pelucones se enfrentaran por este punto de las elecciones y el bando conservador buscara básicamente, básicamente buscara la forma de, de que se respetara principalmente lo que se había dispuesto en la Constitución. Por lo tanto, ahí con ese detonante es el que estalla la guerra civil que se inicia en el año 1829 y que termina en el año 1830, ¿ya? Año 1830 se enfrenta el bando conservador que estaba liderado en este caso por José Joaquín Prieto y el bando liberal que estaba gobernado por un héroe de la independencia que era Ramón Freire, ¿ya? En una batalla muy cruel, que es la batalla del Ircay, que queda cerca de Talca, actual, es derrotado el bando liberal y los conservadores obtienen la victoria. Por lo tanto, al obtener la victoria, también obtienen el poder y por lo tanto comienzan a gobernar desde ahí en adelante Chile. ¿Ya? Por eso es tan importante esta guerra civil. Pero el hecho es que los conservadores llegan al poder primero con una experiencia de lo que había pasado previamente en este proceso de búsqueda, por un lado, y por otro lado con una oposición dividida y ya desmoralizada al haber perdido una guerra. Por lo tanto, no tenían tanta oposición. ¿Ya? José Joaquín Prieto, el vencedor de la batalla del Ircay, es por lo tanto elegido presidente de la República. ¿Ya? Aparece un personaje que es muy importante en la historia chilena. Y ese personaje es el nombre de Diego Portales. Diego Portales era un empresario, un estanquero, que digamos que se ingresa a la política porque él había obtenido un negocio, ya, un monopolio de la venta de productos que se suponía que iba a ser un negocio buenísimo, y como el Estado no puso, no puso cuidado en el contrabando, vale decir, en que venía gente de otros países a vender los mismos productos que se suponía solamente podía vender Diego Portales, ¿ya? Eh, por eso iba a ser un tremendo negocio, porque solamente podía vender él y su empresa. Pero venían los extranjeros a vender esos mismos productos de forma ilegal, pero como el Estado no tenía cómo vigilar eso, finalmente hace que Diego Portales quiebre en su negocio y eso lo llama finalmente a ingresar a la política por esta corrupción finalmente que él planteaba que existía en la política chilena. ¿Ya? Eh, También lleva a que se establezca una nueva constitución en el año 1833, con la diferencia, al contrario del tanto la del 22, la del 23 y la del 28, que es una constitución que fue duradera en el tiempo. De hecho, esta constitución dura hasta el año 1925, donde recién es cambiada por una nueva. ¿Ya? Eh, entonces, finalmente se logra con esta victoria conservadora cierta estabilidad en Chile. ¿Ya? Una estabilidad importante que permitió, por medio de un gobierno fuerte, centralizado, como planteaba Diego Portales, donde la oposición era pequeña, pero existente, pero sobre todo los primeros gobiernos, prácticamente los conservadores pudieron hacer prácticamente todo lo que ellos querían hacer, ¿ya? Eh, entonces eso hace que finalmente el gobierno quedara por 10 años en manos de José Joaquín Prieto, que fue el primer gobernante conservador, ya que es el primer periodo, el primer gran periodo que tenemos dentro de nuestra historia ya, digamos, independiente de Chile, que se le denominó la República Conservadora, que fue una seguidilla de gobiernos de tipo conservador. ¿Ya? Eh, Diego Portales, Diego Portales eh, inspira, porque no podemos decir que él participó, porque él directamente no creó la Constitución como muchas veces se cree y como muchas veces se ha tratado de instalar. Él no hace la Constitución,
La Constitución fue creada por un grupo que se llamó Convención Constituyente, que fue un grupo de cerca de 40 personas que se reunieron para crear este librito, este documento, que nosotros sabemos la importancia que tiene para la organización de un país y donde los principales, digamos que inspiradores de este y escritores de esta constitución son dos. Uno es Manuel José Gandarillas y el otro es Mariano Egaña. ¿Ya? Ellos son los principales escritores de esta constitución. Lo que sí es cierto es que este caballero, Diego Portales, inspira con la idea que él tenía de que eh, el gobierno debía ser fuerte, centralizado y debía tener mucho poder para poder controlar al país y poder darle una estabilidad importante y después de que el país fuera estable, ya sin corrupción, como planteaba él, ya después de eso, quizás liberar un poquito el poder, pero antes de eso no. ¿Ya? Y esa idea es la que está contenida dentro de esta constitución. Pero él no directamente no la hace, sino que influye, sí, con su pensamiento. Bien, ese es nuestro tema de la semana. Así que mucho éxito, chicos, y no olviden que cualquier duda, consulta o pregunta que tengan la pueden hacer llegar por los medios correspondientes. Así que un gusto siempre estar con ustedes, un abrazo, un gran saludo y cuídense mucho. Hasta una próxima entrega.